Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, hoy día lunes 1 de abril, primer día de este mes de abril, año 2024. Estoy transmitiendo los días lunes el libro de Colosenses, y estamos en el subtema que habla de las recomendaciones. Ahora vamos a ver la parte tercera, que corresponde pues a este subtema de las recomendaciones. Como siempre, si usted lo desea, puede tener su Biblia abierta para todas las citas que uso en estos estudios, que son muy importantes, sobre todo que este es el penúltimo subtema. Faltan dos temas más que voy a presentar, que son un tanto extensos, sobre todo el último que voy a presentar, que corresponde a los saludos, pero que nos vamos a edificar muchísimo. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para que Él me ayude a presentar su palabra. Señor Dios Todopoderoso, damos-te muchos agradecimientos porque tú nos permites que tu palabra una vez más se difunda. Ayúdame, Señor, a través del Espíritu Santo, para que lo haga de una manera especial, de una manera que sea entendible y que sea de mucha ayuda para quienes escuchan. Que tú siempre seas el principal y siempre seas honrado a través de la presentación del mensaje tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que veremos a partir de este momento es el actuar sabiamente para con los de afuera. Eso es lo que nos toca ver ahora, el actuar sabiamente para con los de afuera, que está basada en Colosenses 4, versículos 5 y 6. Y lo vamos a leer, vamos a darle lectura para poder entender lo que se va a presentar. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, vivir cristianamente es importante, no solamente en cuanto a nuestras relaciones con Dios y dentro de la iglesia, sino también en cuanto al ejemplo que damos al mundo. El apóstol Pablo dio a los colosenses 4 directrices sobre cómo conducirnos para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera es una expresión muy amplia. La expresión andad, que es la palabra griega perapitei, significa literalmente andad en la segunda persona del imperativo. Luego tenemos en Mateo 4:18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Luego Mateo 9:5, porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Entonces nosotros podemos ver pues que se usa otra palabra, la palabra peripateo. También esta palabra puede reflejar el comportamiento de uno
es decir, su manera de vivir o su manera de actuar. Dice en Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Por eso es que estoy diciendo que esta palabra peripateo también puede reflejar el comportamiento de uno, o sea, su manera de vivir o de actuar. Otro versículo que nos ayuda a esto lo tenemos en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego en Juan 11:9 y 10 respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y así sucesivamente hay una diversidad de versículos que hablan al respecto. Pero una cosa que también hay que tomar en cuenta es que el apóstol Pablo jamás usó peripateo en el sentido literal de andar, o sea, el caminar, pues, ¿verdad? Sino lo usó peripateo en el sentido figurado de comportamientos, únicamente en ese sentido figurado de comportamiento, refiriéndonos pues a nuestra conducta, refiriéndonos a lo espiritual. Dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego en Colosenses 2:6, que ya lo hemos estudiado, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces usted, como puede ver, este andar o andar, se refiere a la conducta de uno, o sea, la conducta moral, la conducta espiritual. El apóstol Pablo no entró en detalles en cuanto a las consecuencias de actuar sabiamente, o sea, sofía, que es la palabra para sabiduría. Sabiamente dice para con los de afuera, o sea que esto es los no creyentes. En otras cartas él comentó cómo es que los cristianos habían de conducirse de modo que no ofendieran a otros miembros del cuerpo de Cristo o a los que están fuera de su cuerpo. Yo le doy por lo menos le doy 3 citas muy importantes. Yo no las voy a leer porque son largas, pero si usted lo desea, refuerzan este tema del andar. Romanos 14:1 al 21. También 1 Corintios 8 al 13. Y la última, 1 Corintios 9, 19 al 23. Cuando usted las consulte, se va a dar cuenta que están hablando precisamente a nuestro andar en la vida cristiana. Pero tenemos, mire lo que dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Este sí lo vamos a leer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Usted nota aquí una expresión, y la expresión a que me refiero es los de afuera.
Esta expresión, los de afuera, es una expresión literal, y con ella el apóstol Pablo dio a entender los que estaban fuera del cuerpo de Cristo, o los que están pues fuera del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los colosenses, como nosotros también, debían poner en práctica la sabiduría en relación con estos. Ellos podían recibir sabiduría por medio de pedírsela a Dios con fe. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y por medio pues de ser llenos del conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, algunas personas resentían a los cristianos, o sea, me refiero a los cristianos en Colosas, y eran pocos amables con ellos. Por ejemplo, a los cristianos se les llamaba ateos, debido a que ellos no servían a dioses visibles, o se les llamaba también antipatriotas, porque no quemaban incienso ante la imagen del emperador, y se les llamaba también inmorales. ¿Por qué? Porque por necesidad a menudo se reunían tras puertas cerradas. O sea, el que anda mal, el que siempre quiere ver lo malo, siempre va a pensar lo peor, y no digamos en el ámbito del cristianismo. Por eso es que cuando ellos se daban cuenta que se encerraban para adorar a Dios, los criticaban como personas inmorales. El apóstol Pablo escribió a los cristianos, dice en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjese bien, no ser tropiezo a tres grupos: a los judíos, a los gentiles y sobre todo a la iglesia de Dios. Sus vidas debían estar ordenadas cuidadosamente y debían ser moralmente hermosas. Habían de ser, como nos dice, por ejemplo, vamos a leer de Filipenses 2:15, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecían como luminares en el mundo. Entonces, podían ser luces para un mundo en tinieblas por medio de permitir que Jesús brillara a través de ellos. Si usted ha sido un oyente de los estudios que presento los días miércoles acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, estudiamos en un momento dado en Mateo 5, 14 al 16, donde se habla de que cómo es que nosotros debemos de ser luces. Mire lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, entramos
a ver la segunda frase del versículo 5. Recuerde que estamos estudiando Colosenses 4, 2 al 6. ¿Cuál es esa segunda frase de Colosenses 4, 5? Dice, redimiendo el tiempo. Al explicar el énfasis en el comportamiento, el apóstol Pablo tomó prestado un término de la plaza de mercado. ¿Cuál es ese término? La expresión redimiendo, empleada con el mismo sentido que lo hace en su carta a los Efesios 5, 16. Miren lo que dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, redimir el tiempo es aprovechar el tiempo. Significa literalmente, hermanos y hermanas, acaparar. O sea, esto es comprar todo artículo disponible de algún producto. Por eso es que al explicar decía que Pablo tomó prestado un término de la plaza de mercado, ¿ve? Porque él está hablando de acaparar, o sea, comprar todo artículo disponible de algún producto. Entonces la palabra también significa redimir, pues. En Gálatas 3:3 dice, Cristo nos redimió. Fíjense bien, o sea, como quien dice, aprovechó, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y luego aquí mismo en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego tenemos la otra frase. ¿Cuál es la otra frase? La expresión el tiempo. O sea, la palabra kairos, con K al principio y S al final, kairos, el tiempo, no se refiere a un momento exacto del horario, por decirlo así. Mire lo que dice, por ejemplo, en Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, miren qué claro, a su tiempo segaremos. O sea, segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es lo que nos hace ver, pues, la expresión el tiempo. En 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, puede aplicarse a un periodo de tiempo también. Por ejemplo, dice, vamos a leer en 1 Corintios 7, los versículos 5, y después nos pasamos al 29. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y luego tenemos en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, el tiempo que se iba a dar la apostasía, pues, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego en 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Kairos, o sea, la palabra tiempo que la palabra kairos, que se refiere a tiempo, también se traduce por estaciones. O sea, usted
En varias ocasiones he hecho ver esa situación de que los idiomas son amplios y sobre todo nuestro idioma español es también amplio, el idioma griego también es un idioma amplio. Entonces Kairos también se traduce por estaciones, dice en Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y luego en Gálatas 4:10, miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Otras veces se aplica esta palabra kairos a épocas. Bueno, y es realmente muy amplio. Una traducción literal es continuando en el acaparamiento de todo el tiempo. Sería una traducción literal, pues continuando en el acaparamiento de todo el tiempo. Y otra forma como se traduce es continuando en aprovechar el tiempo que tenéis o usando vuestro tiempo al máximo. Yo creo que estas frases son bien explícitas lo que nos están diciendo. Entonces, los cristianos no deben estar ociosos, sino que deben aprovechar todas las oportunidades para servir como es digno de Jesús. El apóstol Pablo esperaba pues que los colosenses sirvieran a Jesús aun cuando hubiera obstáculos. En toda oportunidad hay una dificultad, pero en toda dificultad hay una oportunidad. Los que son apocados, los que son tímidos para emprender la acción, pues necesitan aliento para aprovechar sus oportunidades. Entonces, el Señor Jesús tenía sentido del uso del tiempo. Una vez dijo a sus discípulos, leamos en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aunque nunca dio la impresión de andar deprisa, siempre él estuvo ocupado haciendo lo que era digno de hacerse conforme el tiempo se lo permitía, o sea, ocupando las horas más factibles del día. Jamás pues desperdició él el tiempo. Pero mire lo que dice la primera frase del versículo 6 de Colosenses 4. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Después el apóstol Pablo abordó la cuestión de la palabra logos, que se traduce mayormente por palabra y que aparece en otros versículos de Colosenses. Por ejemplo, ya lo hemos estudiado en Colosenses 1, los versículos 5 y 25. Miren lo que dice, se lo recuerdo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y luego el versículo 25. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto, hermanos, es bien claro, pues. El apóstol Pablo, él nos estaba refiriendo al mensaje del Evangelio. Antes, lo que él estaba dando a entender era el medio, pues, las palabras por las cuales el mensaje se comunicaba.
Es decir, que las palabras apropiadas eran necesarias para poder comunicar el mensaje de Dios. Y esto así va a ser siempre. En nuestro idioma y en cualquier idioma siempre va a ser necesario usar las palabras apropiadas para poder comunicar el Evangelio, para poder comunicar las enseñanzas que se dan a los cristianos, enseñanzas que son permanentes, pues. Entonces, él especificó que la palabra del cristiano ha de ser hablada con gracia. Usted recuerda que en varias ocasiones hemos visto esta palabra gracia. La palabra gracia es en chariti, o sea, la palabra charis puede significar gratitud, porque mire lo que vimos en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, o sea, charity o charis, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, lo más probable es que el apóstol Pablo se estuviera refiriendo al contenido y al modo del discurso. Él estaba instándolos a usar discurso de buen gusto y a hablar con gracia, empleando un estilo atractivo y un estilo agradable. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, el contenido de las palabras había de ser la verdad, y la presentación había de hacerse en tono no ofensivo. Debían hablar palabras aceptables, salidas de un corazón de preocupación por los oyentes. Y esto es lo que el apóstol Pablo pudo haber tenido presente cuando instruyó a los efesios en el sentido de hablar. O sea, lo que él dice en Efesios 4:15, la verdad en amor. ¿Ve? La verdad en amor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los colosenses habían de hablar de un modo que no causara enojo a los oyentes. Si bien algunos podían ofenderse por causa del mensaje en sí, estos no debían ofenderse por las palabras elegidas por el mensajero. Es decir, si las palabras proceden de la Sagrada Escritura, ¿por qué puede haber ofensa? Y si alguien se ofende, pues lo que le ofende es la palabra de Dios. Pero que las palabras no sean ofensivas de parte del mensajero, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estos hermanos, al igual que los cristianos de hoy, necesitaban pues mantener su discurso libre de asperezas, libre de vulgaridad, libre de corrupción. En lugar de impurezas, habían de hablar pensamientos puros que fueran edificantes para los que oyeran. Esa es la verdad, pues. La edificación ante todo es lo principal cuando se presenta el mensaje de Dios. Por eso es que ustedes, si lo han notado, yo siempre me encomiendo a Dios y pido que lo que diga sea para vuestra edificación. Realmente esto es bien importante cuando se transmite el mensaje divino. El apóstol Pablo esperaba pues que el discurso de los colosenses tuviera un sabor de buen gusto, un sabor, además de buen gusto, de mucho tacto, que fuera, en otras palabras, encantador y aceptable. O sea, esto es lo que aquí se está diciendo, la palabra sazonado, que es la palabra artuo en el idioma griego,
sazonado con sal, alas. Debían pues abstenerse de usar discurso severo, insensible o poco amable. Usted sabe bien, las hermanas entienden bien esto, lo que es el sazonar con sal. Usted sabe bien que la sal sazona, pero si la sal la usa en exceso, pues se pasa de sazón. Esto es lo que aquí está diciendo, que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Como la sal pues añade sabor a la comida, los colosenses habían de añadir buen sabor a su discurso, de modo que este fuera un deleite a los oídos de los oyentes. Entonces, se da un aporte o se dan vislumbres a la frase descriptiva del apóstol Pablo, pues al señalar que la sal también se usaba como preservante para evitar que los alimentos se descompusieran o se corrompieran. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la sal rociada en su discurso debía resaltar las palabras de gracia al hacer desaparecer la impureza y la inmundicia en la expresión, a la vez que daba pues el sabor agradable del sonido y del nutritivo alimento de los pensamientos. Eso es lo que se está presentando acá: un sonido agradable, un alimento nutritivo. O sea, que nos dice esto, que nuestros pensamientos que transmitimos sean nutritivos a la hermandad. Y por último vamos a ver la segunda frase del versículo 6 de Colosenses 4. Dice esta frase: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se lo repito: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo, y con esto voy a terminar la disertación de esta tarde, el apóstol Pablo recalcó pues la importancia de las comunicaciones cristianas cuidadosas. Cuando hablaran, los colosenses habían de tener presente el momento adecuado, el mensaje correcto para los oyentes, el posible impacto en estos y la fidelidad a la verdad. La meta de ellos debía ser que al hablar no se equivocaran en cuanto a las palabras, en cuanto a la ocasión, en cuanto a los oyentes y en cuanto a las enseñanzas. Si bien no todo cristiano es evangelista, cada uno debe estar preparado para responder de una forma significativa y cortés en todo ambiente. Por eso que el apóstol Pablo refuerza esta situación. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice en 1 Pedro 3:15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es que tener conversaciones de mucho tacto con los demás exige un intenso esfuerzo para entender los sentimientos y para entender los intereses de ellos. Cuando el apóstol Pablo dijo sepáis, él no usó la conocida palabra ginosco. ¿Qué es la palabra ginosco? Me recuerdo que esta palabra yo la grabé mucho en mi mente cuando nos daban el idioma griego. La palabra ginosco significa
adquirir información por algún medio, o sea, el gnosco, como quien dice, conocimiento secular o de cualquier clase de conocimiento. Cuando el apóstol Pablo usó la palabra sepáis, está diciendo que usó la palabra eidenal o eidenai, de oida. ¿Y qué es lo que significa esta palabra eidenai? Significa entender por experiencia. Se lo repito, significa endenai, entender por experiencia. Por eso es pues que los colosenses habían de aprender a responder a cada uno de un modo aceptable, como resultado pues de haber practicado el discurso lleno de gracia. Bueno, con esto termino esta tercera parte de este subtema que he estado viendo acerca de las recomendaciones. El siguiente lunes, sería lunes 8 del mes de abril, año 2024, vamos a ver, amados hermanos y hermanas, sobre las lecciones de aplicación que nos da todas estas 3 lecciones que hemos venido estudiando. De manera pues que siempre les invito para sintonizar mi programa el siguiente lunes 5, siempre a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que su palabra sea siempre de gran ayuda para cada uno de nosotros. Vamos a terminar con nuestra oración de todos los lunes, tomando en cuenta muchas necesidades de la hermandad. Soberano Dios que estás en los cielos, Dios amoroso, gracias por ser tus hijos, porque estamos muy agradecidos. A esta hora de la tarde, después de que nos hemos alimentado con tu divina palabra, imploramos por nuestras vidas que siempre gimen de dolor por nuestras enfermedades. Ayúdanos a encontrar en los médicos que nos atienden, guíalos tú para encontrar una sabia respuesta a nuestra salud. Queremos tomar muy en cuenta a nuestra hermana Elizabeth González, que el doctor le ha manifestado que tiene cáncer y que necesita operar antes. Quiere evaluarla para determinar si el cáncer no ha invadido a otras áreas. Señor, te imploramos por nuestra hermana y por su familia, que está pendiente de ella y por todos sus hijos. Estaremos orando continuamente porque ella reconoce que está en tus manos. También oramos por nuestro hermano Francisco Tlanseca con cáncer en los huesos. Oramos por la niña Esbeide, que padece también de cáncer. Oramos por nuestro amado hermano Héctor Cortés con cáncer, mieloma múltiple, que él estará siendo tratado en México. Ayúdalo mucho, Padre Celestial. También oramos por nuestro hermano Condolo Poma, con cáncer y que va a recibir quimioterapia. Que tú seas el que obres en él y que le des mucha fortaleza espiritual a su familia ante esta enfermedad que le has traído mucho dolor. Oramos por la hermana Adangulo, que sigue con sus quimioterapias, por la hermana Marina Chávez de la ciudad de San Miguel, de la iglesia en San Miguel. Oramos también por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Mario Cruz Lara Hernández, por la hermana Rosa Angulo, que bendigas su embarazo hasta el final. También oramos por nuestra hermana Eugenia Ayala, que se cayó y se quebró la cadera. Oramos por los muchos enfermos de tu pueblo, sé tú con ellos. También oramos por la paz mundial, pero especialmente por la paz en nuestros hogares. Oramos por la obra Melgar Azucena en La Paz, Colombia. Y también, Señor, te encomiendo mucho mi salud.
la salud de mi esposa, la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos, de los esposos de nuestras hijas. Bendícenos pues a todos, Señor, pues todo lo hacemos, lo encomendamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.